El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús habló a los fariseos diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Le dijeron los fariseos: Tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús les contestó: Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. En cambio, vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si juzgo yo, mi juicio es legítimo, porque no estoy yo solo, sino yo y el que me ha enviado, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo doy testimonio de mí mismo, y además da testimonio de mí el que me ha enviado, el Padre. Ellos le preguntaban: ¿Dónde está tu Padre? Jesús contestó: Ni me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Jesús tuvo esta conversación junto al arca de las ofrendas cuando enseñaba en el templo, y nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, hacemos una reflexión en torno a esta palabra que nos ofrece hoy la liturgia de la Iglesia en este lunes, ya de la quinta semana del tiempo de Cuaresma. Ya estamos en esta última semana de preparación que nos va a ir poco a poco mostrando, ¿no?, cómo de manera irremediable el Señor al final dará testimonio con su propia vida de lo que ha venido, ¿no?, a transmitir y a comunicar a este mundo, ¿no?, que es fundamentalmente el mensaje de la salvación, ¿no? Va a llegar hasta las últimas consecuencias en su amor hacia la humanidad, extendiendo sus brazos en la cruz, derramando hasta la última gota de su sangre por nuestra salvación, para mostrarnos cuán grande es el amor de Dios para con nosotros. Y cuán sorprendente es muchas veces la dureza del corazón de los hombres, que se muestra insensible ante este gran acontecimiento de gracia. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esta oportunidad, esta última semana, para ir adquiriendo esa conciencia, ¿no?, para que de algún modo la celebración de la Semana Santa sea algo que nos permita abrir el corazón, ¿no?, y poder reconocer la grandeza del amor de Dios. ¿De acuerdo? Muy bien. Hemos escuchado unas lecturas en el día de hoy. La primera lectura, tomada del libro de Daniel, es una historia larga, la hemos escuchado casi en su totalidad, y es la historia de la casta Susana, ¿de acuerdo? Es esta situación que de algún modo, ¿no?, pues plantea, digamos, hasta dónde puede llegar, ¿no?, la distorsión, ¿no?, del corazón del hombre cuando se endurece y cuando se deja atrapar por la seducción, ¿no?, de aquello que en algún momento en lo que el hombre pretende, ¿no?, buscar, ¿no?, el sentido de su propia felicidad. ¿De acuerdo? La historia pues nos la va narrando, nos cuenta, ¿no?, esta situación de esta mujer casada con Joaquín, un hombre bastante rico, y que en algún determinado momento, ¿no?, pues dos jueces, ¿no?, que curiosamente, no sé si podemos imaginar, los jueces en Israel eran aquellos que tenían la misión de poder interpretar adecuadamente el cumplimiento de los mandatos del Señor. Eran personas que tenían una gran reputación porque eran conocedores de la ley del Señor y porque se supone que eran quienes administraban la justicia en medio del pueblo. ¿De acuerdo? Y sin embargo, estos dos hombres, llamados de alguna manera, ¿no?, a administrar la justicia según Dios, envilecen su corazón. Como lo revela el profeta Daniel, no sería la primera vez que, como consecuencia, ¿no?, de sus bajas pasiones y de sus malos deseos, en algún momento se habían aprovechado de su posición, ¿de acuerdo?, para poder satisfacer esa vileza, ¿no?, que provenía de su corazón endurecido, y aprovecharse de mujeres, ¿no?, que en algún determinado momento no tenían más remedio que rendirse, ¿no?, ante su proposición indecente, ¿no? ¿De acuerdo? Porque evidentemente los dos
Tenemos que entender también, como hoy también lo vamos a leer en el Evangelio, que dos podían dar testimonio y ese testimonio era suficientemente válido como para poder condenar a una persona, ¿no? No estamos aquí ante una situación de dos personas que están la una confrontando el testimonio frente a la otra, ¿no? Tu palabra contra la mía, ¿no? Bastaba que hubiesen dos para que fuera, si ya dos lo dicen, significa que no hay más discusión, ¿no? No sé si me entendéis, ¿no? Pues es lo que pasa, ¿no? Pues con la casta Susana, una mujer muy bella, que en su momento, ¿no? Pues cuando quiso en algún momento bañarse en el jardín propiedad de su marido, ¿no? Y cerró la puerta, pues estos se habían escondido porque de hacía mucho tiempo la venían vigilando, ¿no? Y venían de algún modo fijándose en ella, evidentemente con una mirada que no era una mirada precisamente pura, sino una mirada de una manera, vamos a decirlo así, depravada, ¿no? Pues bueno, creo que es algo que de alguna manera tenemos que ser conscientes que hace parte de la realidad de la debilidad del hombre en sí, ¿no? Cuando en algún momento nos damos cuenta que nuestra mirada puede ser una mirada, ¿no?, de instrumentalización de la persona, ¿no? En un deseo donde objetivas a la persona y no la valoras realmente por lo que es, sino por la satisfacción que puedes conseguir con ella, ¿no? ¿De acuerdo? Movimiento desordenado que va ligado a la concupiscencia y que va ligado de alguna manera a la realidad del pecado en sí mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Y creo que es algo que, vamos a decirlo, lesiona el concepto de dignidad de la persona en sí, ¿no? Que no puede ser valorada como un objeto o como un instrumento de placer. ¿Me entendéis claramente, no? ¿De acuerdo? Pues muy bien, esta situación se da, cuando ella cierra la puerta, pues ellos salen a su encuentro y le hacen la proposición. ¿De acuerdo? Si te hemos venido vigilando, te deseamos, queremos estar contigo. Si nos dices que no, daremos testimonio de que había un joven contigo y al final ese testimonio la llevará de algún modo de manera irremediable al castigo debido al adulterio, ¿no? Que sería la muerte, ¿no? Entonces ella se jugaba, ¿no?, en algún momento ser acusada injustamente, le iban a dar valor a lo que los jueces en algún momento plantearan, ¿de acuerdo? O el hecho, como la palabra de Dios la describe, como una mujer justa, honesta delante de Dios, o el hecho de abandonarse y confiar en Dios. Y es lo que escoge al final, lo cual es admirable en sí, ¿no? No dejarse atrapar, ¿no?, en ese momento por el miedo o la desesperación, o el hecho de que en algún determinado momento, ¿no?, pues el poder pasara por encima de su propio criterio y su propia salvaguarda de sus convicciones religiosas, ¿no? Es mejor de alguna manera abandonarse en Dios que de alguna manera dejarse arrastrar por la injusticia, ¿no?, que proviene fundamentalmente de esta actitud vil por parte de estos jueces, ¿no? Y ahí es cuando ella grita, ellos también gritan y al final cuando llega todo el mundo pues se plantea la realidad. Ellos la acusan injustamente de que de alguno haya estado con un hombre distinto de su marido y al final pues el pueblo entero la juzga y la condena y ya la llevan al suplicio, ¿no? Ya la llevan de algún modo a ser de algún modo pues ajusticiada como consecuencia de su pecado cuando aparece el profeta Daniel, que es quien en algún momento escucha la súplica que surge, ¿no?, de su corazón cuando ella toma la decisión de abandonarse en Dios. Señor, sabes que esto es una injusticia, sabes que de alguna manera estas personas han buscado mi ruina, en el único en el que puedo confiar, en el que me puedo abandonar es en ti, ¿no?, que eres el que conoce realmente, ¿no?, la situación. Entonces Daniel, pues cuando va al cortejo, ¿no?, para juzgarla y condenarla a muerte, pues les hace ver que la situación es una situación de injusticia, ¿de acuerdo? Y es cuando luego interrogan a los dos ancianos y evidentemente se evidencian en la mentira cuando no saben reconocer o cuando sus opiniones no distan de ser similares y cuando de algún modo el profeta Daniel les hace ver, no aun siendo un joven, les hace ver que de algún modo, ¿no?, pues estaban cometiendo pues una injusticia arrastrada fundamentalmente por su propia vulnerabilidad y fragilidad, ¿de acuerdo? Toda esta historia al final tiene un final relativamente feliz, ¿no?, porque al final se comprueba la injusticia y es como si el Señor hubiera salvado a través de la boca del profeta pues a la casta Susana de haber vivido pues esa circunstancia que evidentemente hubiera sido, ¿no?, pues de enorme desgracia en sí, ¿de acuerdo?
Enseñanza fundamental, más allá de los aspectos particulares que tienen que ver con la realidad de la dureza del corazón del hombre y hasta dónde estamos dispuestos a llegar muchas veces para satisfacer nuestras pretensiones egoístas, ¿no? Hasta dónde el hombre puede traicionar las convicciones más profundas, incluso lo que representas, ¿no? ¿De acuerdo? Imagínate estos jueces, ¿no? Lo que representaban delante de Dios. ¿Hasta dónde puede llegar el corazón del hombre? Podemos sacar lo peor de nosotros mismos si nos dejamos conducir por una actitud egoísta, por una actitud incapaz, ¿no? Realmente de reconocer lo que es bueno y honesto a los ojos de Dios. ¿De acuerdo? Por eso traicionamos tantas cosas. No solamente lo vemos aquí en un plano muy concreto, que es en la concupiscencia de la carne, ¿no? En los malos deseos del corazón, cuando objetivamos e instrumentalizamos a las personas, sino podemos también percibirlo en muchas otras realidades, ¿no? Donde de alguna manera la ambición, la codicia, el desenfreno muchas veces lleva a que traiciones convicciones muy profundas de tu corazón. ¿De acuerdo? Entonces es percibir esa realidad, ¿no? A Dios no se le escapa nada. Y Dios de alguna manera manifiesta su justicia. Tenemos que verlo en el sentido contrario. Padre, ¿y si pasa que en algún determinado momento somos los que sufrimos de algún modo las injusticias? Los que tenemos que de alguna manera vivir en medio, ¿no?, de lo que implica la cerrazón y la dureza del corazón de los hombres. ¿Podemos confiar en que al final Dios hace justicia? Podríamos en algún momento pensar que ese Dios, ¿no?, que es justo por excelencia, será de alguna manera consecuente a la hora de permitir que todo cuanto acontezca en nuestra vida, ¿no?, si nosotros con fe nos fiamos, ¿no?, de su providencia, de su misericordia, al final el Señor llevará todo esto, ¿no?, al plano de la justicia divina. Sí. Entonces, ¿por qué esto es importante hoy ratificarlo? Porque no sé si os dais cuenta que cuando de algún modo contemplemos el juicio de Cristo, ¿cómo va a ser ese juicio? No sé, ya no va a estar presente de alguna manera la situación de la concupiscencia de la carne, sino la soberbia y el orgullo del mundo en sí. El que va a condenar injustamente al maestro. Condena que va a aceptar, y a él no lo va a librar un profeta, ¿no? Él va a tener que aceptar esa injusticia, ¿de acuerdo? Ofreciéndola al Padre, para que la justicia divina se manifieste y a través, ¿no?, de algún modo de su sacrificio pueda, ¿no?, ese sacrificio ser acogido por Dios, para que ese sacrificio sea expiatorio y el Señor pueda otorgar la gracia de la salvación a los hijos de Dios. Al final la justicia de Dios se manifiesta, aunque incluso no pase como en las películas americanas, cuando siempre el final es feliz, ¿no? Porque en este caso, en lo de la casta Susana, pues de algún modo, pues eso, ¿no? Podemos ver, al menos dentro del horizonte de la vida humana, que al final el profeta, ¿no?, intervino para salvarle la vida. Jesús, de alguna manera, perderá la vida, pero el final, de alguna manera, será, ¿no?, evidentemente, de la consideración de la justicia de Dios, un final feliz, que trasciende la realidad de este mundo, porque en este mundo al final el Señor sufre la cruz ignominiosa, pero que va a conseguir fundamentalmente una victoria frente al mal, otorgándonos la posibilidad de ser partícipes de su propia vida, ¿no? ¿Me explico? Entonces la justicia de Dios se manifestó en el caso del juicio injusto del Señor. ¿Hubo justicia divina? Sí, claro. Claro, por supuesto que hubo justicia divina. La humana, miserable justicia, ¿de acuerdo? Pero la justicia divina se manifiesta. Y el tesoro de su gracia y de su misericordia, de algún modo, ¿no?, confiere al mundo algo que de alguna manera, pues, para nosotros, ¿no?, muchas veces permanece como un misterio en sí mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso es tan importante tener confianza cuando en algún momento se dan esas situaciones de injusticia en nuestra vida. ¿De acuerdo? Porque habrá muchas situaciones de injusticia en nuestra vida. Y tenemos que aprender a pedirle al Señor que tengamos esa plegaria de la casta Susana, ¿no? O esa plegaria de Jesús, ¿no?, cuando Jesús se abandona y se fía enteramente al cumplimiento de la voluntad del Padre, ¿no? Porque a Dios no se le escapa nada. Nada de lo que acontece a nuestro alrededor.
Así que le vamos a pedir esa gracia para que en algún determinado momento, ¿no?, también seamos conscientes, ¿no?, de la necesidad de profundizar, ¿no?, en la experiencia de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque puede revelarnos a nosotros unas cuantas verdades fundamentales en las cuales sostener esas experiencias de sufrimiento y de dolor en nuestra propia vida, ¿de acuerdo? Si el Señor ha sido probado en todo menos en el pecado y conoce hondamente el alcance de la debilidad humana, ¿me explico?, entiende, ¿no?, entiende que precisamente para sanar la herida del pecado y para ofrecerle al hombre esperanza en medio de la contingencia de este mundo y sobre todo de la justicia humana, pues era necesario que el Hijo de Dios nos diera este maravilloso ejemplo y esta maravillosa pedagogía de su misterio pascual, para que en ese misterio podamos también descansar nosotros a nivel de corazón, ¿vale? Así que vamos a pedir especialmente esa gracia, ¿de acuerdo? Que el Señor nos ayude a confiar en la manifestación de su justicia, aunque la justicia humana sea imperfecta. Aunque la justicia humana a veces sea paradójicamente injusta. Paradójicamente injusta. Al final el Señor, si confiamos en Él y nos apoyamos en Él y consideramos a Cristo, ¿no?, como causa ejemplar de nuestro discernimiento, pues muy probablemente, ¿no?, muy probablemente en Cristo podremos descansar nuestro corazón para que al final la justicia de Dios se manifieste en nuestra vida y en la vida de los demás. Pues ya sabéis que en esa justicia el Señor pide perdón por sus verdugos. Encima pide perdón por sus verdugos, lo cual quiere decir, ¿no?, que esa justicia incluso alcanza al agresor, no solamente al agredido, ¿no? No sé si me entendéis, sino que alcanza desde la perspectiva de un amor pleno, alcanza incluso al agresor. Y eso es admirable, ¿no? Eso es para que nuestro corazón de alguna manera, ¿no?, se rinda, ¿no?, ante la grandeza, ¿no?, del amor y de la misericordia del Señor. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues hoy, curiosamente, tendríamos que leer en estas, por eso quien haya seguramente preparado las lecturas en las aplicaciones, ¿no?, que a veces vienen las lecturas, pues hoy tendríamos que leer el Evangelio de ayer, ¿de acuerdo? Si alguien en algún momento se ha tomado la molestia de, vamos a ver que en EPREX, en estas donde normalmente vienen, ¿no?, pues, pero como se leyó el Evangelio de la mujer adúltera, pues hay una lectura propuesta que es la que hemos hecho en el día de hoy, para hacer una lectura distinta, ¿no?, que es la continuación del capítulo 8 del Evangelio de San Juan, donde aparece, ¿no?, pues esta afirmación categórica del Señor: yo soy la luz del mundo. Quien camina conmigo no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué afirmación tan estupenda, tan estupenda. Debemos considerar la situación del hombre, ¿no?, y la realidad de su pecado como algo que de algún modo está revestido de oscuridad. ¿De acuerdo? ¿Qué significa que haya oscuridad? Que muchas veces nosotros no somos capaces de identificar claramente cuál es el camino. Nos podemos perder. Si nosotros estuviéramos sometidos a una inmensa oscuridad, eso produciría una sensación. ¿Cuál sería la sensación? Inseguridad, miedo, zozobra, inquietud. Es la situación como de alguna manera el Padre contempla, ¿no?, en la consideración de su justicia, el por qué el hombre tiene necesidad de una respuesta. Y esa respuesta evidentemente es el amor de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, que se presenta delante de nosotros para ofrecerle al hombre, ¿no?, una luz de esperanza en medio de toda esa oscuridad, para que sepa identificar claramente el camino que tiene que recorrer. ¿De acuerdo? Por eso, como os lo decía antes, cuando hacemos referencia a la vida de Cristo, tenemos que permitir que la vida de Cristo ilumine nuestra propia vida. ¿La vida de Cristo fue fácil? No. En ningún momento. ¿La vida de Cristo fue probada? Sí. ¿Me explico? ¿En la vida de Cristo todo fue color de rosa? No. O sea, la vida de Cristo es para nosotros una referencia fundamental de cómo entender el misterio de nuestra propia vida. Por eso ahí es donde nos enredamos, ahí es donde nos estancamos normalmente, porque nosotros queremos comprender la vida a través de nuestra lógica, y nuestra lógica es limitada.
Le pasa como la justicia humana, es limitada. Entonces necesitamos de algún modo que haya algo que desde arriba, ¿no?, ponga un poco de luz, ¿no?, evidentemente teniendo en cuenta lo que es la realidad, ¿no?, de la vida de Cristo. Y ahí es donde de alguna manera la enfermedad tiene sentido, el sufrimiento tiene sentido, la muerte tiene sentido, las injusticias tienen sentido. Todo lo que estoy diciendo no es lógico, que lo sepáis. Nada de eso. Los problemas y las dificultades tienen sentido. Los procesos de purificación tienen sentido. La soledad tiene sentido. La frustración tiene sentido, ¿no? El abandono tiene sentido. La traición tiene sentido. Decidme más cosas que nos puedan separar del amor de Cristo. De San Pablo, ni la aflicción, la desnudez, el hambre, la traición. Todo eso de alguna manera en Cristo adquiere un sentido nuevo. Porque el Señor todo eso lo ha vivido. Todo lo que acabo de decir. Lo ha experimentado en su propia humanidad. Y Él ha ofrecido, a través de su misterio pascual, y específicamente a través de su pasión y muerte, nos ha ofrecido de alguna manera el poder descansar en Él y ofrecerle a cada una de esas experiencias una dimensión nueva. ¿De acuerdo? En la que de alguna manera tenga cabida el amor, a través del ofrecimiento, a través de la entrega. ¿Me explico? A través del no mirarnos tanto a nosotros mismos, sino mirar el potencial de amor que brota fundamentalmente a la luz de una actitud de abandono y de confianza, donde de alguna manera te conviertes a ti mismo como en la ofrenda agradable a Dios. Y esto es difícil de digerir. Por eso tenemos que pedir esa gracia, para que de alguna manera lo que hoy ha dicho el Señor, nos comprometa, ¿no?, a mirar el verdadero alcance que tiene la ley de la caridad. ¿De acuerdo? Porque nadie tiene amor más grande que quien da la vida. Y nadie aquí quiere perder la vida, que lo sepáis. Ni yo. Nadie quiere perder la vida. Entonces necesitamos, ¿no?, pues que esa fuerza, ¿no?, que proviene, ¿no?, de la figura de Cristo, ¿no?, de su vida, sus obras y palabras, pues sean para nosotros hoy esa luz de la que nos habla el Evangelio. ¿De acuerdo? Quien camina conmigo no camina en tinieblas. Por tanto, eso significa superar el miedo, la inseguridad, la zozobra, la inquietud y pasar a una actitud de ¿qué? De confianza y abandono pleno, ¿no?, en la sabiduría de Dios manifestada a través de la ciencia de la cruz. La vamos a llamar así, la ciencia de la cruz. ¿Queda claro? Muy importante, ¿de acuerdo? Cosa que los judíos no entendían. Pues el Señor deja evidencia de que en algún determinado momento, porque los judíos dicen, bueno. ¿Y cómo tú refrendas el testimonio que das? Porque ese testimonio que das lo das de ti mismo. ¿Me explico? No está refrendado por nadie. No está refrendado por nadie si el Padre y yo somos uno. ¿De acuerdo? Si yo de alguna manera estoy aquí, precisamente porque Él me ha enviado y porque de algún modo Él da testimonio de que lo que yo digo es verdad. ¿Qué lo comprueba? Sus obras. ¿Me explico? Sus obras son testimonio que todo lo que Él transmite y comunica viene de Dios. Y se identifica plenamente como una sola cosa con el Padre. Es casi que podríamos decir que la conclusión que se saca es que está diciendo que es el Hijo de Dios. El que tenía que venir. ¿De acuerdo? Y ellos todavía le están preguntando quién es tu Padre. Porque ¿dónde se mantienen ellos? Son incapaces de ir más allá de la consideración del humilde artesano de Nazaret, del Galileo de poca monta, que de alguna manera, ¿no?, jamás, según la lógica de los ancianos, ¿no?, que de ese lugar jamás podría venir algo bueno. ¿Me explico? Y ahí están encerrados en los límites, ¿no?, en los límites de su propia consideración. Pues él dice, pues que vosotros no conocéis a mi Padre porque no me conocéis a mí. Como no me aceptasteis a mí, tampoco podéis reconocer, ¿no?, de dónde vengo yo. Claro, todas estas palabras ya sabéis que producían en los judíos. Este dice que es hijo de Dios, ¿me explico?
el Galileo este, ¿no? Que decir Galileo era rebajarlo, este Galileo dice que es hijo de Dios. Entonces, de alguna manera, toda la interpretación que hacen sus interlocutores al final es que es un blasfemo, ¿de acuerdo? Y consecuencia de esa blasfemia significaría de algún modo condenarlo a muerte. Pero dice la palabra, pero no había llegado su hora. Ya llegará la hora del Señor, cuando tenga que de alguna manera sufrir las consecuencias de esta injusticia, porque le condenan a muerte por decir que es hijo de Dios. Y lo es. ¿No os parece eso paradójico? Vaya. Pero no entendí. Por decir la verdad. Por decir la verdad. Pero en cumplimiento de los designios de Dios, para manifestar la justicia de Dios a través, ¿no?, de su entrega y de su amor misericordioso para con nosotros. Así que en medio de toda esta situación que podríamos ver, ¿no?, desde el ámbito como de la indignación y la desgracia, resulta, ¿no?, que la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo se convierte en el mayor tesoro para nuestra vida humana. No sé si me entendéis. O sea, con lo cual nosotros sostenemos prácticamente nuestra fe en una injusticia humana, aceptada y ofrecida a Dios en reparación por nuestro propio pecado. ¿Me explico? O sea, que quienes de algún modo le causamos la ruina y la muerte, al final somos los beneficiarios, ¿no?, fundamentalmente de ese acto de expiación, ¿no?, por nuestros pecados. ¿Qué os parece? Anda. Que siendo lunes, Padre, esto es un poco complicado. Menos mal que la misa no fue a las 7 de la mañana porque hubiera sido peor. Me explico, para digerir todo, ¿no? Pues, estamos a las 7 de la tarde, ya estamos un poquito más espabilados. Oye, pues que de alguna manera, ¿no?, que de alguna manera nos dejemos desconcertar. Que nos dejemos desconcertar por esa sabiduría que puede ayudarnos a alcanzar luz en medio de todo lo que de algún modo para nosotros es signo de tribulación, de inquietud, de desasosiego, de miedo y en definitiva de oscuridad. ¿O no lo sabéis que cada uno de nosotros vive esa lucha? Sí, claro. Entonces ojalá que el Señor hoy ilumine nuestro camino y nos permita aceptar y confiar plenamente en la justicia de Dios. Que así sea.